De atrás está el palacio. Ay, pucha, palacio. Y en la parte de atrás está el palacio. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con ese. El día de hoy me encuentro en un sitio muy bonito. Estoy en el centro de la ciudad. Por acá tenemos el Banco de la República, una de las iglesias representativas por acá. Y el día de hoy vamos a ir a una de las plazas representativas de la ciudad de Bogotá, que es la Plaza de Bolívar. Entonces vamos para allá. Es muy fácil llegar, es por toda la séptima. Ya les voy a contar cómo hacer para llegar a este sitio. Una de las rutas más fáciles para llegar a este lugar es llegar a el Museo del Oro. Esta es la estación, el Museo del Oro. Para que puedan llegar es al frente del Banco de la República, o si no, también al frente de el City TV o el Tiempo. Entonces ustedes llegan a este lugar, es muy sencillo, es la séptima como con 13. La Plaza de Bolívar queda en la séptima con sexta más o menos, y es muy fácil de llegar. Entonces ustedes llegan, se bajan del Transmilenio y buscan ya la sexta. Es muy sencillo. En cualquier parte de Bogotá que ustedes estén, si son extranjeros, entonces es más fácil llegar por Transmilenio, o pues con taxi que los deje más cerquita. Estoy ahí con el impermeable, que realmente está haciendo mucho frío y hoy estuvo lloviendo bastante. Este sitio es mágico y es muy cultural. Toda la carrera séptima es algo que la gente tiene que venir aquí a ver a Bogotá. Y mientras que llegamos a la Plaza de Bolívar, si vieron el anterior video, estuvo muy bueno, reaccionando a mi primer video en YouTube. Estuvo muy interesante, nos reímos bastante también. Si no lo han visto, lo dejaré aquí para que lo puedan ver, está muy chévere. Si no, en la descripción del video también lo podrán encontrar. También estoy pensando en un nombre para ustedes, los suscriptores, pero la verdad no se me ha ocurrido nada. He estado echándole cabeza, pero aún no sé qué. Entonces, si quieren participar, sería genial que me dejen en los comentarios cómo les gustaría que los llamara a ustedes, los suscriptores, mis suscriptores, personas que están muy pendientes de este canal. Y bueno, ya casi vamos llegando, más o menos desde el Museo del Oro hasta la Plaza de Bolívar. Realmente es muy cerca. A mí me gusta mucho la infraestructura de este lugar, porque de alguna manera uno llega a este sitio y es como devolverse al tiempo atrás. Algo muy interesante, muy chévere. Además que ustedes saben que me gusta la historia y pues conocer bastante sobre ella. Ya estamos llegando y se ve genial, se ve magnífico. Ya se las voy a mostrar. Y hemos llegado a este magnífico lugar, la Plaza de Bolívar, muy bella. También una historia impresionante en cada uno de estos lugares. Tiene varios sitios muy bonitos para contar. Acá ustedes pueden venir y si quieren comprarle maíz a las palomitas, compran y le echan maíz y se toman fotos con las palomitas también. Con estos impresionantes monumentos también que hay acá, estas infraestructuras, que cada una de ellas tiene su historia y que ya vamos a tocar el tema. Bueno, ya me quité la chaqueta porque ya empezó a hacer calorcito. Si ven que a los lugares donde yo voy está lloviznando, sale el sol. Y les cuento, en este sector de la Plaza de Bolívar se podría decir que las edificaciones que hay en este lugar son una de las más importantes de la ciudad de Bogotá, porque se encuentra el Palacio de Justicia, se encuentra la Catedral Primaria de Colombia, entre otros. También hay varios museos que también pueden venir acá, que son sumamente importantes para la ciudad. En este lugar donde estamos parados en este momento, en el 26 de octubre de 1994 fue declarada monumento nacional, y el 19 de octubre de 1995 fue legalmente constituida como monumento nacional. Entonces pasó un añito para que realmente estuviera constituido legalmente, pero es muy precioso. Realmente esta infraestructura me parece impresionante y además muy bella. También se estima que la capacidad de este lugar pueden haber más o menos unas 55.000 personas, y pues que aquí se hacen eventos políticos, culturales, sociales. También muchas manifestaciones se han realizado acá. Yo he estado en algunas acá, en unos eventos culturales también, que es muchísima gente. Obviamente por la pandemia ya no se hacen,
pero es bastante grande. Cae mucha gente. Igual lo que les digo, les recomiendo que vengan, conozcan de su historia. Y bueno, vamos a ir ahora por cada uno de estos lugares a contar la historia de cada uno de ellos. Tienen cosas muy importantes que fueron marcadas aquí en Colombia y en Bogotá en unas épocas que básicamente fueron muy fuertes para Colombia. Les cuento que el 27 de abril de 1539 los españoles iniciaron la construcción de la plaza. Este lugar no se conocía como Plaza de Bolívar, se le conocía como Plaza Mayor. Y como dato interesante, en este lugar se hacían fiestas para todos los monarcas españoles. Y además, también esto fue en un tiempo una plaza de mercado. ¿Lo sabían? Es un dato interesante. Que en los años 1600, no, mentira, en el año 1600 acá hacían corridas de toros, ¿pueden creerlo? Y en 1681 las cancelaron todas. Eso sí me parece muy bien que hayan hecho eso. Les cuento que la Plaza de Bolívar ha tenido bastantes nombres. No, mentira, solo han tenido tres. La que les había dicho primero, que era la Plaza Mayor. Después de la independencia tuvo otro nombre que se llamó la Plaza de Constitución, y después cambió el nombre a Plaza de Bolívar. Ya después les voy a contar el por qué cambió el nombre. El 20 de julio de 1875 se inauguró esta estatua, el Libertador Simón Bolívar. Esta estatua está hecha de bronce y además la hizo un escultor italiano. Cuando ustedes vengan va a estar en el centro de la plaza, pero antes no era así. La estatua estaba mirando a la catedral, o sea, a esta que está acá, y por eso se le cambió el nombre a la Plaza de Bolívar. Acá está Simón Bolívar y acá trae como unas placas. Esta parte, básicamente porque han habido manifestaciones, está así, pero bueno. Hay algo curioso, es que lo que es pueblo está con V, todas las U empiezan con V. ¿Saben por qué? Si saben, por favor, díganme. Me pareció muy interesante una de las que está acá. Esta frase me parece muy interesante, que dice, bueno, este pedacito nomás: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque esta emana de la guerra. Hasta ahí. Parece muy bueno, está chévere. Y pues básicamente ahora lo cambiaron. Está mirando como hacia este costado. No sé si alcaldía o hacia este lado, pero sí, más como hacia la alcaldía, básicamente. En una época se decía que las personas que vivieran alrededor de este lugar eran personas que tenían muchos recursos, y que los que estaban externos a este lugar eran personas muy humildes, como lo que eran los campesinos, los indígenas, los mestizos, entre otros. Y bueno, ya aquí ya está llegando más gente. Todo esto se llena bastante. Yo que traté de llegar temprano. Eso sí, lo que les había dicho aquí, la representación de las palomas es bastante. Hay muchísimas. Entonces pues también si quieren venirse a tomar foticos y todo. Esta iglesia tiene un estilo muy neoclásico. ¿Qué quiere decir neoclásico? Pues en esa época existía mucho la parte clasista, era muy marcada también en esa época. Entonces basado en eso. Dentro de eso también les cuento que en entre 1807 y 1823 se terminó la construcción. Inició y terminó la construcción. La primera misa que se realizó en este lugar fue el 6 de agosto de 1538. Pero esta iglesia la construyeron después. Antes esto era una iglesia llena, era como una chocita donde estaba hecha en barro y en tejas de paja. Y a medida del tiempo pues ya se fue construyendo tal y como la vemos en este momento. Bueno, vamos ahora sí para el Palacio de Justicia a contar su historia. Ay, miren, una llamita. Ay, una llamita colombiana. Y nos encontramos en el Palacio de Justicia. Este es un símbolo y representación del poder de la rama judicial. A lo que me refiero con rama judicial, esa rama es la que evalúa todas las leyes que tienen en Colombia. También protege los derechos de los ciudadanos y también son como ese ente encargado de decidir qué pasa con las instituciones o personas que no cumplen dichas leyes. En este sitio pasó algo muy interesante y yo sé que muchos lo hemos escuchado, que es la toma del Palacio de Justicia. Eso fue el 6 de noviembre de 1985, donde un grupo guerrillero conocido como el M-19 tomó el Palacio de Justicia, y ellos tuvieron cerca de 350 rehenes en esa época,
de personas como magistrados, consejeros del estado, empleados y visitantes, entre otras personas. 350 personas estuvieron acá cuando el M-19 cogió este lugar. Claro, al momento que el M-19 cogió este lugar, llegó la policía, llegó el ejército y de una vez reaccionaron. Duró 27 horas para que obviamente sacaran a los guerrilleros, pero hubieron muchos muertos. Dentro de esos hubieron 98 muertos, también hubieron personas desaparecidas dentro de esos 98. Entonces fue un momento muy desgarrador en esa época. En ese momento hubo una ola muy fuerte donde de alguna manera u otra los derechos humanos fueron arraigados de los ciudadanos. Entonces básicamente este es un momento representativo de este lugar. Al frente del Palacio de Justicia se encuentra el Capitolio Nacional. Ya se los voy a mostrar. Realmente la infraestructura de este lugar sí me parece muy bonita. Entonces ya se las muestro. Les cuento, en este lugar se encuentran todas las personas que trabajan en las cámaras del Senado y del Congreso. Además, se podría decir que esta es toda la rama ejecutiva que hay en el país, o sea, las que ejecutan las leyes. También aquí trabaja el presidente, el vicepresidente, entre otros. También está el Palacio de Nariño, que está al otro costado, pero desafortunadamente está cerrado, no podemos pasar. Esta construcción se terminó en 1881 y también le tenían un nombre a este lugar. El nombre era Enfermo de Piedra. Y se preguntarán, ¿pero por qué? Porque básicamente toda la parte de la corrupción que había en ese momento no avanzaba o pasaba algo en la infraestructura, entre otras cosas. Entonces básicamente siempre se retrasaba esta construcción hasta un punto. Y después volvían a hacer y entonces se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba. Como raro. En la parte de atrás mía se encuentra el Palacio del Líbano. Actualmente es la Alcaldía Mayor de Bogotá. En 1848 el palacio fue terminado y también fue el primer centro comercial de la ciudad de Bogotá. Eso es un dato interesante. ¿A qué no lo sabía? Escríbanme en los comentarios si sabían que aquí había un centro comercial. También les cuento que en este edificio pasó un hito histórico, que en 1900 este palacio se incendió por 3 días. Básicamente se perdió mucha historia o muchos documentos históricos del siglo pasado a causa de ese incendio. Y al lado de este magnífico lugar quiero también decirles que no se olviden suscribirse si les está gustando el video, darle like y también compártanlo, porque mucha gente también tiene que enterarse de este bello lugar. Igual también, ustedes saben, muchísimas gracias por los 500 suscriptores, que ya lo dije en el anterior video, pero lo sigo diciendo, estoy muy contento, estoy muy feliz por eso. Bueno, les cuento que aquí también en esta parte de acá es un colegio. Realmente no investigué bien sobre el colegio. Este es un colegio, creo que es privado, que es el colegio de San Bartolomé. Básicamente pues no investigué, pero la infraestructura es muy bonita, muy colonial. Vamos a caminar a ver si podemos entrar a mirar y hacer algunas tomas en la casa de Nariño, a ver si se puede. Si no, pues bueno, básicamente ahorita les cuento la historia. Vamos a caminar como por la parte más central, más colonial de la plaza, que es muy bonito. Pues ya se las muestro. Como lo notarán, la arquitectura es muy colonial en ese sentido. Igual todas las casas de este lugar son muy coloniales. También aquí arribita hay un teatro. Muchas de las calles tienen estos nombres. Calle de San Carlos dice acá. Entonces también muchas de estas calles son pero muy antiguas. Nos encontramos en el Teatro Cristóbal Colón, creo que se llama, que no me acuerdo bien. Pues acá dice que es Cristóbal Colón, es la sede principal, que hay muchas obras. El sitio, yo ya he entrado como 2-3 veces y básicamente es muy bonito. Además que tiene una infraestructura bastante colonial en ese sentido, entonces está muy cute. Sí, es el Teatro Colón y realmente de verdad entrar a este lugar es muy bello. Realmente sí lo recomiendo bastante. Es alguna experiencia muy bonita. Entonces, bueno, ya saben, Teatro Colón si quieren buscarlo. Miren este cuadro tan bonito. Hace representación mucho a la parte colonial con los españoles, pero está en una pared y está re bonito, muy bonito. Wow, qué impresionante esta iglesia. Este es el Colegio San Lesiano del León 13. Está súper bonita la estructura y además esas líneas.
muy muy bonita. Bueno, les cuento, traté de meterme para ver si podía ir a grabar en la casa de Nariño, pero realmente no se pudo. Hay una parte que ya está totalmente cerrada por ejército y policía, y pues básicamente me dio también miedo porque estaba muy solo, yo estábamos caminando ahí, y entonces daba como cosa sacar la cámara y eso, porque de pronto dirán que qué vengo a hacer acá y cosas así. Entonces bueno, básicamente no grabé. La verdad me dio nervios estar ahí porque tenía la cámara y todo. Yo dije, no, de pronto nos cogen y nos molesten. Entonces pues el ejército sí nos revisó la maleta y eso, pero de ahí para allá yo le pregunté que se podía grabar y me dijo que no. Bueno, vamos a comprar el maicito para las palomas, a ver qué tal. Listo, vamos a comprarle el maicito al señor, a ver qué tal, a cómo estará. Creo que es a 1000 pesos. ¿A cómo es que es a 1000, o qué? A 1000 pesitos. Nos costó 1000 pesos colombianos, que eso es como medio dólar. Vamos a echarle a las palomitas a ver qué tal. Entonces ya saben, esto cuesta 1000 pesos colombianos o como mitad de $1, y pues pueden venir aquí a darles maicitos a las palomitas. No siendo más, me despido el día de hoy desde este bello lugar, desde la Plaza de Bolívar. Espero que se encuentren muy bien, que les haya gustado este video. Lo hice con amor, cariño, me mojé y todo. Agradecerle a cada uno de ustedes por llegar hasta este momento. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.